Queridos amigos, estamos iniciando Yañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 13, hoy en nuestro estudio bíblico. Entonces llegó un mensajero de David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se han ido tras Absalón. Queridos amigos, aquí entonces encontramos ya la noticia que llegan los mensajeros hasta David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. Miremos un poco nuestro contexto bíblico. Como siempre, el contexto bíblico es la narración, es decir, cuál es el sentido de este versículo dentro de la perícopa, qué significa este versículo dentro de la gran narración. Primero, este versículo está introduciendo el momento de revelación para David, es decir, David se está enterando. Viene la gente y le dice: atención David, el corazón del pueblo de Israel se ha dividido y se ha ido detrás de Absalón. La conspiración deja de ser oculta entonces y comienza a manifestarse como una realidad inminente. Entonces, metí conspiración, amigo Absalón, hoy coma caneas Perú, y por lo tanto esta realidad ahora ya se pone bien abierta, se anuncia, se conoce. Aquí el texto que nosotros tenemos en hebreo es el anunciar, el nagad. Nagad quiere decir anunciar, declarar, indicando la transmisión de una noticia decisiva. Nagad es una noticia decisiva. Nagad. Porque la habladuría. La Nagad es una noticia certera, es así como te digo, y por lo tanto es decisiva. Aparece también el corazón, es decir, Lev. Tantas veces hemos escuchado, ¿verdad?, del Lev, que es el centro dentro de una antropología bíblica, representa siempre el centro de la voluntad. En la Lev, cada momento aparece. Esta vez mañana está de el corazón, Lev, porque aquí encontramos una voluntad decidida. Las cosas que suceden, queridos amigos y Seina, no es que suceden por acaso, sino que la hiponátera y bahía, ñandé, ñañamindu una Seina. Lev sería como el ñamindu, en bojasá, pene corazón, pene ñane, reguapujare calculó, Seina, Lev. Llega a lo más profundo porque representa el centro de las voluntades. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Hacia dónde estoy apuntando? Y luego aparece también la palabra ajare, que quiere decir detrás de. Ajare, detrás de Absalón. Quiere decir que hay un seguimiento, hay una adhesión para con esa persona. Exegéticamente, esa expresión, el corazón se ha ido detrás de Absalón, no describe solo un apoyo externo, sino una transferencia profunda de lealtad. Porque cuando estamos hablando del corazón, no hay simplemente un del momento nomás en una forma superficial, sino que aquí hay ya una convicción. Aquí ya hay un corazón que comienza a ser leal a esa persona a quien uno le está siguiendo. Hay una transferencia profunda de lealtad, y entonces el texto revela que la verdadera batalla no es solo una batalla política, sino una batalla, una pelea interior. Absalón ha conquistado el corazón del pueblo antes que el trono. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Cuando entonces ella o conquista sean demás o conquista más hoy la poder político, te está diciendo, ¿verdad?, directamente para poder gobernar, sino que lo importante es que aquí ha conquistado el corazón del pueblo. Bueno, es lo que sucede también en cualquier política, porque este fue un libro político, para políticos.
¿Por qué? Y porque hay personas que verdaderamente conquistan el corazón del pueblo, de la gente, de la gente. De ahí que un barete, vetera, o mondá voto, etcétera, o moyagua a un fulano. Ya no conquistáis a la vez. Y después entonces nos damos cuenta que justamente es así, ¿verdad? Incluso, algunas veces nosotros decimos, ¿verdad? Con tantos gobiernos, dice, conquistó el corazón de los empresarios. No, no conquistó ni el corazón de nadie. Es conquistar el corazón de tal empresario, lo que sea. Sino que la empresaria cuando diga, tú te la o perdés, pues, o sea, si yo te estoy apoyando, te estoy dando, de botar la plata que pegamos, debemos ganar ahí, güey. Entonces no hay un verdadero deseo de hacer el bien, sino que aquí hay simplemente un cuatismo, un amiguismo. Ñande aveñañe muy de acuerdo, allá ella vaya a botar la ñande ya puede ser con buenas intenciones, porque todos tenemos que ir mejorando en la vida y tenemos que hacer bien las cosas, ¿verdad? Nadie se lanza para perder, ¿verdad? Pero el asunto es la metodología y qué es lo que estamos haciendo. A ver, Absalón, de cierta manera, con el Nagad que le trae, es decir, esta es la noticia certera de que el corazón, Lev quiere decir que ganó las voluntades y el deseo del pueblo, de la gente. Ellos le siguen verdaderamente por lo que significa y por lo que él está queriendo hacer y cómo se mete dentro. Dije, a la pueblo, lo le dice ayer. Ya digo, a ver, cuando iba alguno para en algún momento, dije, a la pueblo. Creo que por ahí hubo alguien, ¿verdad? Más o menos, pero tampoco no. O sea, también detrás con otros intereses, pero por lo menos, ñandella haya, y arriero de Kobe. Estilo arriero, estilo bien, del pueblo, de la gente, mía. Opocó el corazón del pueblo, ¿verdad? Pero queridos amigos, se dan cuenta que detrás de esto hay algo mucho más profundo, ¿verdad? Porque Absalón no es que se está lanzando directamente ahora de una manera política por el trono, a pelear y a traer guerra, sino que primero lo que él hizo es conquistar ante una ausencia, porque David ya se hizo ausente demasiado tiempo ya para con su pueblo. Entonces el homenaje, pero falta llegar al pueblo, a la gente, entonces la gente ata en serio allá la y catumía, pero a favor siempre del pueblo y de la gente de los demás, ¿verdad? El Nagad, esta noticia certera, es lo que nos muestra y nos dice, bueno, coanga y David de Reñebo que manejó bien. Coanga la ganá, después ganá el apoyo popular es tu hijo Absalón, pero no simplemente por la cuestión del poder, sino que sobre todo porque él en sus actitudes está llegando hasta el Lev, el corazón del pueblo. Y hay una adhesión popular. Y así entonces el término Ish, hombre, representan los miembros del pueblo como individuos activos en la decisión colectiva. El hombre, los hombres, las personas, es lo activo. Es interesante, ¿verdad? Porque te hace de una manera individualizada, el hombre. No te está hablando simplemente de una asamblea o de una comunidad. A ver, algo cierto. Porque en la medida en que nosotros nos movemos dentro de nuestra libertad, es decir, es una relación mía desde una mentalidad crítica. Se arecobe capacidad la aye chacuajangua la aye sape ajangua. Anda y entonces pete caudillo ora pues cuerinte la ja. ¿Cuál es la diferencia entre un caudillo y un líder? El caudillo, él es capaz de atraer, ganar el corazón de la gente, pero en dos ella a ver pelón va a en 10 a oye popa a la caudillo, pero la caudillo no organiza guay, pero no es que no sabe porque, sino que no quiere luego organizar porque él es el ídolo. Entonces como es importante la chica, el líder no, el líder entiende, sabe esa realidad. ¿Cuál es diga tu mojala o ya por las cosas? Estamos allá por la lleva, pero necesita algo más,
una verdadera organización para que pueda llegar a un resultado positivo. La caudillo mozarabi pareo boga pareo boca pupeamos a desastre, corrupción. Peña de Yarego Jaya Yanetame actualmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel. Es el segundo libro de Samuel, nosotros con el capítulo 15 ciertamente y el versículo 13. Entonces llegó un mensajero a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalom. Dentro de un contexto histórico decíamos que el Ish, el hombre, representa a los miembros, pero así los miembros, uno, yo, fulano es tal, porque muchas veces cuando existen simplemente caudillos, los caudillos lo único que saben hacer es homogeneizar al pueblo en general, pero sin una fisonomía propia del individuo, es decir, sin un criterio propio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Apenas lo que vayan a decir, entonces, hoy me hayan presentado, hoy me hayan cureña muy ave. Entre lo que te haya votado la cureña, apeo y cota shui, la llane presidente, la lo que sea. Llamoí fulano y tal, llamoí la parlamento, entonces, dañan de ser vivieyo, entonces, llamóse. Porque en realidad, como y bracayá, tena yagua, tena cureo, como yo bebé, antes de que te haya votado, él la opitado, Ese es un caudillismo, ese no es justamente lo que dice aquí el Ish, el Ish. El Ish quiere decir el hombre con una capacidad, crítica, una capacidad de pensar desde la realidad, mirar, luego mira hacia atrás, qué es, cómo es. No estamos diciendo que sea lo perfecto, pero ciertamente que mira luego hacia el futuro en cuanto a las intencionalidades. Entonces, desde mañana, lleva, hacia el futuro, mirar qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, proyecto, mira, anda y pone el proyecto, anda y pone. Mante que ya, Pepe, hay que saber gestionar, ojo, conseguir, colectivo. Ya llevé a eléctrico, ya llevé a limosna, ya llevé a la colectivo. Apenas llegó. Cualquier cosa, ya hemos tenido hospital, ya llevé limosna. El gobierno de, no sé, de Taiwán, esta vez, mira la vea, construyó, ya, se me ya inaugura, ya, durante mi estadía aquí en la silla, ¿entendiste? Yo, ya llevo, vete va. Pero entonces, el estilo de falta de criterio. O falta ya de materia gris. Es decir, darnos cuenta de una realidad, pero así, pero los pantes, no sé. Hasta mi perrito entiende esto de ahí, más se mandó a la matemática, hasta mi perrito, va al tijera que le lleva ahí. Hasta mi perrito, alguien entiende esto. Bueno, entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí el Ish representa a ese miembro dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, donde no se pierde la individualidad y donde no se pierde el criterio ante la realidad que encontramos. Y por lo tanto, este es el que va a ponerlo activo, lo suyo, en la decisión después colectiva. Porque la decisión colectiva tiene que ser la suma, la resta, la creatividad, la crítica de la situación que vivimos.
La decisión no tiene que ser porque un caudillo ya es huella, tomó ya para todo. Añan de hacer todo, añan después haya votar y entonces ya es. No, eso no hace crecer nada, al revés. Lleva justamente a una corrupción total, ¿verdad? Y creo que nosotros somos muy conscientes de estas cosas y conocemos muy bien. Entonces, queridos amigos, aparece también otra palabra que es la palabra justamente Israel, como una unidad política y al mismo tiempo como una unidad tribal. Se dan cuenta que aquí están los dos elementos, queridos amigos. Pero dice una fuerza de Dios, eso quiere decir Israel, fuerza de Dios. Al aire con la fuerza de Dios necesitas los dos aspectos, como dijimos. La individualidad con una capacidad crítica de reflexión dentro de una colectividad, porque después de la colectividad es la comunidad la que va a tomar las decisiones, los elementos esenciales hacia dónde vamos a caminar. Juntos vamos a caminar. No podemos volvernos sectarios. Entonces alguna vez alguno se vuelve sectario en su grupito y claro, después destruye todo lo demás. Porque no mira ni entiende que esto tiene que ser un servicio que está ahí en función de una colectividad, de una comunidad. Así es que Israel es muy importante, fuerza de Dios en la individualidad que luego repercute consecuencialmente en una comunidad. Siguiendo, queridos amigos, esta expresión tan linda de este versículo, el Shalá, quiere decir enviar, envió, le dice. El versículo 13 justamente nos está hablando de eso. Entonces llegó un mensajero a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. El hecho de decir llegó en la traducción, el verbo es el shalá, el ser enviado, alguien envía. Y así comunica la noticia en un contexto monárquico. El respaldo del pueblo era fundamental para sostener también la estabilidad del rey, porque la de que hoy no va a verla, hoy en día y no ve, enseguida se cae, cualquier gobierno cae. Entonces el versículo evidencia que la crisis no es solo familiar, sino que ahora ya es nacional. Pero ¿quién lo había creado? Al no tomar decisiones oportunas, David lo que está haciendo era minando. Primero está minando la voluntad personal, la voluntad de las tribus. Pero desde ahí también entonces, cuando hay un malestar general, estamos minando la voluntad de toda la gente, de toda la comunidad. Entonces viene ya el apoyo a otro. Aquí tenemos que mirar la alternancia. Apoyo a Absalón. Amenaza directamente la continuidad del reinado davídico. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 13, especialmente en el día de hoy. Entonces llegó un mensajero a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, la perspectiva del corazón es la sede de la decisión que revela una comprensión profunda de la naturaleza humana. El corazón que se inclina. Esta es la naturaleza humana, queridos amigos.
entre lo que te hago ya hipotape y ponamía, entre lo que te hago ñañandusea lleva. Incluso, como decían los filósofos, incluso aquel que está en el mal, aquel que está buscando el mal, o está haciendo, vamos a decirlo así directamente, en el fondo, por una falta de criterios, ¿verdad? Y hay algo, dos apupay, o sea que algo no llegó a entender, dos apuy, 99 y lo falta yo. Entonces, también esa persona que está en el mal, en la corrupción, él, supuestamente lo que está buscando es el bien. ¿Entienden? Él también está buscando el bien. Solamente que como dos apupay no tienen los criterios necesarios, entonces se va detrás y se hace un corrupto, se hace un bandido, se hace un marihuanero, se hace un caurapó. Umiango en el fondo, va él a la caña. Y porque él quiere estar bien, quiere estar feliz, él está buscando la felicidad. Y él va detrás de eso, va detrás de la caña, buscando la felicidad. Yo puedo de droga, o uso, yo puedo. ¿Pero qué es lo que está buscando? En realidad está buscando su felicidad, ¿entiendes? Entonces, esto es muy importante porque estamos entrando en un aspecto, primero, bien antropológico, bien humano, pero que aquí ya comienza a agregarse algo más, que son los elementos fundamentales de la psique, del aspecto psicológico, ¿entienden? Y ahí hay una variante, pero impresionante, todo lo que puede ser la educación, todo lo que pueden ser las experiencias positivas o negativas en nuestra vida. A veces, que está psicólogo, que está la psiquiatra, un sociólogo y que vamos a explicar ñandé, a mañana, pero toda esta es una cuestión de educación, pero esta es una cuestión que al final te lleva hacia la religión, en fin. Oye, bueno, ahí vamos a entrar todas las capacidades reflexivas, pero siempre es importante el aspecto reflexivo. La ñandenda ya guapinos ya calcula y ya la gente, entonces nañamos ahí al caracu. Conste que ya guapea ya calcula, ya mañana, ya tuya, etcétera. No siempre llegamos a una solución del 100%, queridos amigos. Porque entran elementos importantes de la ontología humana, es decir, de la sustancia, de quiénes somos nosotros verdaderamente. Es una cuestión existencial, profunda. Entonces la Biblia no es una cuestión ahí histórica simplemente que se escribió chuchuchu, firma, sello y ya está. No, este es un libro pedagógico que nos enseña a aplicar a nuestra propia vida en el día a día. Por lo tanto, la totalidad de la persona implica siempre una decisión. Para eso, la palabra Gesed, que expresa el vínculo que une al pueblo con su líder. Aquí también hay un liderazgo, pero el verdadero liderazgo, queridos amigos, no está exento de la palabra Gesed, y Gesed quiere decir misericordia. El verdadero líder, el que lleva adelante cualquier grupo líder, se pone al frente, es porque tiene Gesed, misericordia. El caudillo no tiene Gesed. La gente piensa que el caudillo, no, el caudillo en el fondo lo que está haciendo es batir a la gente, pero él no es capaz después de, entre comillas, dividirse en una organización. Porque es ahora para andeo la caudillo eres estorbado, entonces de moseta enseguida, porque eres estorbado, porque el líder no, el líder al contrario. El líder muchas veces no quiere ni aparecer él, no quiere ni aparecer que yo soy el que está llevando, sino que él lo que está haciendo es manejando los hilos para que eso vaya adelante, ¿entiendes? El caudillo no. El caudillo es lo que nosotros decimos un famoso figurete. Porque él arrastra a la gente se va detrás de él, pero él siempre se queda en eso. Y eso hace que después los otros se vuelvan simplemente en títeres, ¿verdad? O sea, se vuelvan simplemente en muñequitos que van a tener que responder a lo que dice el caudillo y como el caudillo quiere que suceda.
Entonces, aquí hay que mirar y hay que entender muy bien lo que nos está queriendo explicar, ¿verdad? Este versículo. Absalón se está presentando aquí como alguien que está entusiasmando aún a la gente, el corazón se pone a favor de Absalón. Y ahora están yendo detrás de Absalón, dejando de lado nada más y nada menos que al rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, hoy con este capítulo 15 y el versículo 13 de nuestro estudio. Entonces llegó un mensajero a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido detrás de Absalón. Este es nuestro versículo. Estamos hablando del caudillismo o estamos hablando también del liderazgo. El corazón del pueblo, que se inclina, ya, amba ere, y porque David y Maite, llama al pueblo. Y ahora el que aparece, el que se acuerdan, el que salía luego y les recibía nombre hoy, era Absalón. Y comienza a ganarse el favor del pueblo. ¿Por qué? Y porque está con el pueblo, está con la gente. Ahora, el que hace, ¿cómo hace? Bueno, ya es chata. Maraba hoy purujina co marketing, ¿verdad? Marketinero y a Absalón, de cierta manera. Y le resultó, ¿verdad? O la gente hay algunas palabras clave. En primer lugar, esta palabra lev, como decía, el corazón, no es solo sede de emociones, sino que es centro de inteligencia, de voluntad, de decisión. El corazón del pueblo se inclina hacia Absalón. Significa que su fidelidad más profunda ha cambiado. Y mirando desde el aspecto exegético, revela que el verdadero dominio no es el dominio político, sino el dominio interior del corazón. Y esto solamente se logra, queridos amigos, cuando nosotros somos coherentes con lo que nosotros proponemos, decimos y hacemos. ¿Por qué después la gente sale a manifestarse y sale en contra? Ese mismo que le votó y que oye pobetena y la imiti venambre un bo urra que pea nene día tumo aero ya pomba que pea que amó. Hago o sea plaza o sea baitea pantoña hay que atumia pe yupaiteque ya forzaque porque me decían de contra vina. Esa es la paradoja de la vida y esa es la paradoja que te muestra la gran ignorancia nuestra. Ya no ignorante dice, o sea, nos falta esto. Entonces, como decía mi abuela, ¿verdad? Si vos, mi hijo, querés en el futuro algo positivo para tu vida, ahora vos tenés que ser capaz de pensar y saber qué es lo que querés, mi hijo, para comenzar a trabajar de una manera ordenada sobre tu objetivo. A ver, muy lindo, voy a la universidad de Harvard o no voy a la universidad de Gaimova. ¿Entienden? Estaba en la hoja ver y anambreo y la yurupa y se hacía acá estudiamos ayer. Había uave. Jamás lo llevó. Al revés, en vez de que ñande monta, ñande yapu. Entonces utilizamos justamente para hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo que fuimos a hacer? A aprender qué. A ese justamente le falta esto. Aquí está. El lev. Lev quiere decir rey cuá lleva. Eva la realidad mo para ahí. ¿Dónde estás parado? O vea algo ve Génesis ahí. O ya pues ya Adán y Eva, ¿se acuerdan? La pregunta, Eifo, atá, ¿dónde estás?
Opea coñandeñe, veñan de la ya traducí por nada, opea coñandeñe, che, vos, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Pero y cualle, baby, como para la negra. Amba, eva ella puede, porque tú ella puede estar sarambi, tera y tú añete, ella por líder, ¿verdad? No caudillo, líder, verdaderamente, para hacer que las fuerzas, porque todos tienen una función y una misión demasiado importante que cumplir dentro de la sociedad. Y luego la segunda palabra es, queridos amigos, seguir, tras, ir detrás, veala ajaré. El término ajaré indica seguimiento, discipulado, adhesión. No es un movimiento superficial, sino que es una orientación existencial. El ajaré, me voy detrás de. Una orientación existencial, queridos amigos. Hablaré con la orientación existencial, la agüella, me pese abuelita, la agüella lleva. Mi hijo, digo, eri cuay con la yapota reina, pa, y con lo que tan de, güey, bueno. Eri cuara, ana, moto, para la yapita, será. Se me envuelve, a lleva. Haupe se mantende y catuta haupe. Mira, qué interesante. Reñi organizar ya. A veces mantende con mi hijo de ayer. La de estudiar, tareca, también para allá. Amba, ella va a preparada, se me voy la lengua en jamba. Qué espectacular. Se me dijo, esa es ese tercer grado, pero imagínense, queridos amigos. A otros se lleva ya por toda parte del mundo. Ya por una vez cuántos títulos. Ya llega Peñande, no llega, yo me llega Ñande, otras felicitaciones, porque Ñande vale treín daye, ¿entienden? Pero, sin embargo, queridos amigos, el ajaré, el ir detrás de, quiere decir, ir detrás de principios, valores elementales y fundamentales que nos hacen crecer, mirar y entender lo que hay por delante. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas esenciales y fundamentales? En primer lugar, las grandes crisis comienzan en el interior del corazón, queridos amigos. Así es que y nos comienza a meter en crisis. Quiere decir, porque la palabra crisis en griego quiere decir crecimiento. Pero tiene que haber crisis. Vos tenés que comenzar a preguntarte, ¿cómo puedo mejorar? Segundo, una enseñanza importante es que la lealtad del pueblo es clave para la estabilidad de cualquier liderazgo. Estabilidad, queridos amigos, solamente se consigue con una lealtad de la gente, lealtad del pueblo. Pero la lealtad del pueblo, queridos amigos, si yo le busco al pueblo en su lealtad solamente soquete, entonces, donde coella es la soquete mi, llevan de pues la circulante ya ustedes, apea, penderupiva de pues, upea llega en buellita, upea llega, lleva, upea yo tan de contra. Una tercera enseñanza es que el poder se consolida cuando logra conquistar la voluntad interior de las personas. Para poder consolidar y para poder hacer, quiere decir que tenemos que demostrar y tenemos que vivir no solamente lo que hemos prometido, ¿verdad? Porque la promesa siempre es una realidad en la medida en que nosotros hacemos que la gente sienta y participe y elabore y haga crecimiento en su propia vida, en su propia familia. Una cuarta enseñanza es que Dios invita a cuidar el corazón como el centro de nuestras decisiones y fidelidades. Cuidar el corazón, el lev es importante, es decir, ganar el corazón de las personas. El corazón de las personas, ganar quiere decir llegar a un camino que nos hace y nos conduce hacia la lealtad, ser una persona leal. ¿Pero por qué? Y porque nosotros cuidamos el corazón. El corazón quiere decir la integralidad de la persona. Y entonces simplemente cosas superficiales, sino que el bien de la persona, el bien del hombre, de la comunidad. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que discernir a quién seguimos. Discernir a quién seguimos. Esto va a definir el rumbo de nuestra vida personal y comunitaria. Dime con quién andas y te diré quién eres. De frase. Dime con quién andas y te diré quién eres. Lande o no lande patrometi
oikoa droga y bueno, dime con quién anda y te diré quién eres tú. Dere, joveteína, y cuay, monda, corruto, peandi, décato, y cope, bejapicuere. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así, bueno, y apliquemos a nuestra realidad más sencilla. Nosotros decíamos eso a los jóvenes, ¿verdad? Si vos te vas con un compañero ahí que le gustan los vicios, que le gusta esto, que le gusta aquello, farrero, dime con quién andas. Y te diré después, ¿dónde vas a ir a terminar? Ahí la ese. Decime con quién andas, mi hijo, y voy a decirte dónde vas a ir un día a terminar. Interesante. Variante ya es súper. Bueno, queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Estamba, amigo, versículos 13 la ñandembo, eanajina lleva. Pero sobre todo buscar esa lealtad del corazón, pero porque lo vivimos interiormente. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.